Nos estamos acercando a una obra maestra de Gustave Eiffel, poco conocida y que ni siquiera se encuentra en París. Quédense con nosotros porque la vamos a descubrir. RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Un gusto saludarles desde el departamento del Cantal para este programa especial en el que les hablaremos del Viaducto de Garabí, una obra que se encuentra en el corazón de Francia. Carrusel de las Artes los lleva a conocer esta proeza técnica y tecnológica inscrita en la lista de monumentos nacionales de Francia, obra del ingeniero Gustave Eiffel sobre el río Truyère. El viaducto de Garabí fue uno de los puentes metálicos más audaces y complejos de su tiempo. Conoceremos a una apasionada especialista de esta construcción excepcional que pasa por una de las líneas férreas más bonitas de Francia. Y conversaremos con dos defensoras del viaducto, considerado una obra de arte de la ingeniería y uno de los principales atractivos del país de Saint-Flour. Cuando hablamos de Gustave Eiffel, lo primero que nos viene a la mente es su mundialmente conocida Torre Eiffel, el emblema de la ciudad de París. Pero hoy vamos a descubrir otra obra maestra ejecutada por Eiffel, el Viaducto de Garabí, un gigante de hierro en el departamento del Cantal, y vamos a conversar ya mismo con alguien que lo conoce muy bien, la historiadora Patricia Rochette. Vengan conmigo. Le viaduc de Garabí, alors c'est déjà un monument. El viaducto de Garabí es un monumento muy conocido a nivel local y apreciado por muchos apasionados de la historia, pero también es una obra que marcó la ingeniería civil a finales del siglo XIX, no solo en Francia, sino a nivel internacional, al punto que se convirtió en un ejemplo. Su construcción necesitó mucho aplomo y significó llevar la ingeniería más allá de los límites de los conocimientos y de la técnica de su tiempo. Era la época de la Exposición Universal en París, donde las empresas francesas, y entre ellas la de Gustave Eiffel, demostraban la maestría francesa. Démontrer tout le savoir-faire français. Un puente de hierro de 565 metros de largo a 835 metros de altitud en una región volcánica y sobre las gargantas del caudaloso río Truyère era de una complejidad insuperable, pero un brillante ingeniero dio con la solución. C'est surtout l'œuvre et l'idée. Garabí fue, sobre todo, la obra y la idea de Léon Boyer, un joven ingeniero de 26 años, quien diseñó el trazado entre las ciudades de Béziers y Neussargues. Mucho antes que él se había buscado una solución, sin éxito. Boyer ya se había destacado en la construcción de otro puente más al sur y trabajaba por su lado en encontrar una ruta viable para esta zona. Al mismo tiempo, Gustave Eiffel construía el Maria Pia, un puente en forma de arco en Oporto con el que logró fama internacional. Léon Boyer presentó su estudio y sus cálculos a Eiffel, otro ingeniero audaz y amante de los desafíos. El ministro de entonces aceptó el proyecto de Boyer e Eiffel sin hacer una licitación, considerando que si ellos eran quienes diseñaron el puente, eran quienes debían construirlo. En ese sentido, la historia de Garabí es bastante excepcional. La historia de Garabí est à cet égard-là assez exceptionnelle. La construcción del viaducto de Garabí comenzó en 1880 y tardó solo 4 años. Desde entonces no ha dejado de funcionar. Lo que es seguro es que no fue diseñado para durar más de 100 años. Pero es una construcción que tiene un mantenimiento anual y cada 3 años se hace una revisión más en detalle para evaluar cada pieza. Pour vérifier chaque pièce. El viaducto de Garabí es, por supuesto, un vestigio del siglo XIX y de la epopeya ferroviaria. En esa época hubo un desarrollo vertiginoso de la red de ferrocarriles en Francia. El país se cubrió de trenes en apenas 50 años. Pero también nos recuerda las dificultades que suponía esta empresa. Dominar el paisaje y el relieve tan difícil de esta región volcánica. Eso fue todo un reto. C'était vraiment une gageure.
El viaducto de Garabí es también una atracción turística de la región. Se puede ver desde muchos lugares y uno de ellos es el mirador del área de descanso de la autopista A75, donde nos espera Alexandra Toccacelli. Hola, Alexandra. Usted es guía turística franco-mexicana en esta región de Auvergne y habitante de esta región. Díganos, casi 140 años después de la inauguración del viaducto de Garabí, ¿es un monumento que atrae turistas, que suscita el interés? Sí, atrae muchos turistas. En esencial son turistas franceses más que nada, no tantos de América Latina, más bien de España, turistas ingleses también. Nos encontramos con los grupos en las pilas del viaducto y generalmente las visitas duran entre 3/4 de hora, 1 hora, si la gente nos hace muchas preguntas o no, y explicamos primero el contexto un poco de estas gargantas de la Truyère, un río de 160 kilómetros que atraviesa 3 departamentos franceses, que son la Lozère, el Cantal, l'Aveyron, antes de llegar al Lot. Y este río era antes mucho más bajo, mucho más impetuoso. Hay que imaginar un entorno mucho más salvaje tal vez, y este entorno salvaje era difícil de atravesar. Y el gran cambio en los años 1880 es la llegada del tren, y gracias a este viaducto que fue concebido por Léon Boyer y Gustave Eiffel, tenemos la oportunidad de poder atravesar este territorio que es mucho menos aislado, y eso le ayuda mucho al territorio. Y en el siglo XIX, con el proyecto de Eiffel y Léon Boyer, este proyecto, esta construcción significó un cambio radical para la región. Sí, significó un cambio radical, ya que llegaron los trenes. De hecho, la razón principal por la cual la línea pasa por aquí es que el trayecto es mucho más directo para llegar directamente hacia París, y la idea era de poder traer los vinos del Languedoc y también los quesos del Roquefort, por ejemplo, hacia la capital de París. Y eso hace que haya una industria del transporte que se desarrolla. Y, por ejemplo, solamente para construir el viaducto de Garabí se construyó toda una ciudad ex nihilo, a partir de la nada, aquí, con 150 obreros en total, si se cuentan los diferentes tipos de obreros. Entonces sí, atrajo a mucha vida, atrajo a tipos de personas diferentes, muchos italianos que vinieron para la construcción del viaducto, que después se quedaron aquí y fundaron familias, etc. Yo misma, encontré el que hoy en día es mi esposo, y es auvergnat, pero de origen italiana también, así que es una parte de la historia que todavía se puede ver hoy en día. Y si yo le preguntara cuál es la importancia hoy, en el siglo XXI, del viaducto de Garabí, ¿qué nos diría? Es una pregunta complicada. Yo diría que es importante por varias razones. Primero, porque es un edificio de la ingeniería que, junto a la Torre Eiffel, que es mucho más conocida, es un ejemplo de lo que se pudo haber hecho al finales del siglo XIX. Es importante porque le permitió al territorio no ser tan aislado, a pesar de que hoy en día el tren pasa mucho menos, hay solo 1 o 2 trenes por día, pero en un momento dado sí fue muy importante. Hay personas que no conocen tanto de la Truyère, no conocen tanto la Margeride, que es el territorio en el que estamos, y que simplemente se detienen para ver el viaducto. Y desde el 22 de diciembre de 2022, el diciembre pasado, todo este sitio de las gargantas de la Truyère ha sido clasificado site naturel, sitio natural, es protegido. Y hay muy pocos sitios naturales en Francia que son protegidos por el État francés, por el Estado francés, y tenemos la suerte de ser parte de ellos. El Cantal es un lugar rural donde los paisajes son impresionantes y donde tenemos mucho patrimonio natural, edificios que son, por ejemplo, los castillos, tenemos muy bellos hoteles particulares y también obras de ingeniería. Desde los años del COVID, desde 2020, en el cual la gente quería más bien el medio ambiente y un universo un poco más natural, así que tal vez en algunos años el viaducto de Eiffel tal vez será más conocido. Muchísimas gracias, Alexandra. Bueno, de nada, con mucho gusto. La construcción del viaducto de Garabí fue compleja a finales del siglo XIX, es lo que explica la exposición El gigante de la Truyère en el Ecomuseo de Margeride. Allí conocimos a Raphaël Julien.
La construcción de ce viaduc va mobiliser des ouvriers, plus de 400. La construcción de este viaducto necesitó más de 400 obreros que trabajaron durante 4 años en este lugar perdido. Uno de los principales problemas fue traer los materiales. Las piezas de metal fueron forjadas en los talleres de Gustave Eiffel en la región de París. Llegaron en tren hasta la estación más cercana, que estaba a 34 kilómetros al norte. La piedra venía del sur. Estos materiales llegaron al lugar en carros tirados por bueyes y caballos. Eran cortejos de metal y piedra que atravesaron pueblitos hasta llegar a Garabí. Pour arriver jusqu'au viaduc de Garabí. A esto se suman 25.000 metros cúbicos de granito que se necesitaron para construir las bases del viaducto. A partir de 1882, en 1882 se comenzó la construcción de los pilares de metal. Era como un rompecabezas gigante. Las piezas venían enumeradas para ser montadas in situ. Para unir las piezas entre sí, se utilizaron 678.768 remaches en caliente. Así se elevaron estos pilones de metal a más de 60 metros de altura. Después se armó el tablero que sostiene los rieles. Por último, se construyó el arco monumental de más de 160 metros de luz que permite atravesar el valle y pasar por encima del río Truyère. El 24 de abril de 1884 fue una fecha clave porque se logró unir los dos lados del arco en su parte más alta. En los años siguientes se finalizó el viaducto y el primer tren lo atravesó en 1888. Et le train ne va pouvoir franchir le viaduc qu'en 1888. Es muy importante contar esta historia a las nuevas generaciones. La población local está muy apegada a este viaducto que figura en la lista de los monumentos nacionales. No es solo una vía férrea, sino también una obra maestra de ingeniería. Es nuestro patrimonio y podemos estar orgullosos de tener una obra así en pleno corazón del Macizo Central. Que ha été créé ici au cœur du Massif Central. Y antes de terminar, les recordamos que el viaducto de Garabí es todavía hoy una vía férrea y nosotros nos vamos a montar en el tren. Y es en este tren que circula por el viaducto de Garabí, obra que Gustave Eiffel construyó 5 años antes de su torre de París, que nos despedimos. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta un próximo Carrusel de las Artes.